En la mitad izquierda, una niña de 8 años con el pelo pegado a la frente por la lluvia, abrazaba un osito de peluche mientras las lágrimas corrían por su rostro como ríos cálidos. Detrás de ella, entre cruces húmedas y tierra removida, dos figuras señalaban desde las sombras, riendo con la crueldad complaciente de quienes saben que nadie les pedirá cuentas. En la mitad derecha, esa misma niña ya no era una niña, su piel estaba seca, su cabello recogido con fuerza, y una pequeña y peligrosa curva adornaba sus labios en el tipo de sonrisa que no nace de la alegría, sino de una promesa silenciosamente cumplida. Detrás de ella, las mismas personas que la señalaban con el dedo, dos figuras posaban como si fueran una familia y como si el mundo les perteneciera. ¿Te imaginas crecer con el corazón dividido entre la tristeza y el deseo de venganza? ¿Te imaginas entrar en la casa de quienes te lo quitaron todo y aprender a respirar como si nada hubiera pasado? Bienvenido a Corazón. Mi nombre es Javier, y aquí encontrarás historias que llegan directo al corazón. Relatos intensos, llenos de emoción, capaces de dejarte sin aliento y atraparte hasta el final. Si te gustan las buenas historias, suscríbete. Y ahora, pasemos a la historia. La lluvia caía con una insistencia que parecía castigo. No era una llovizna amable, sino una cortina espesa que golpeaba la tierra recién removida. Hinchaba el barro y borraba huellas con una prisa cruel. Aquel cementerio rural rodeado de cipreses oscuros y hierbas aplastadas, olía a romero mojado, a madera envejecida y a cera consumida. En medio de ese paisaje de cruces torcidas y lápidas gastadas por el tiempo, una niña de 8 años permanecía quieta, sin entender todavía cómo el mundo podía continuar respirando como si nada. Tenía el cabello pegado a la frente, los ojos enrojecidos y una línea de lágrimas que no se detenía. Apretaba contra el pecho un oso de peluche empapado, tan apretado que el relleno parecía crujir bajo la presión. El peluche olía a polvo viejo y lana húmeda, y en ese olor había algo parecido a hogar, algo parecido a seguridad, algo que se le estaba escapando entre los dedos como agua. La niña temblaba pero no se movía, no porque fuera valiente, sino porque a veces la tristeza paraliza con la misma fuerza con que empuja. Detrás de ella, casi confundidos con la neblina y con las sombras del atardecer, dos adultos observaban. Un hombre y una mujer llevaban sombreros oscuros, abrigos bien cortados, botas que no pedían permiso al barro. Sus gestos eran livianos, demasiado livianos para un lugar donde el aire debería pesar. La niña no los miró de frente, lo supo por el sonido, por esa risa amortiguada que se colaba entre el agua y los árboles, por la forma en que alguien puede señalar algo como espectáculo, incluso cuando lo que se exhibe es el dolor de una criatura. El pueblo estaba cerca, pero el pueblo no entraba en el cementerio cuando no convenía. Ese siglo de normas rígidas, de reputaciones cuidadas como porcelana, había enseñado a la gente a no ver lo que podía traer problema. Se oía, se murmuraba, se bendecía el aire con una señal de cruz, y luego se seguía caminando. La niña lo percibió sin teoría, sin palabras cultas, lo percibió en la ausencia. No había manos que la cubrieran con un abrigo, no había hombro que la sostuviera, solo había lluvia, barro y una risa ajena. En su mano derecha, escondido entre los pliegues del vestido, llevaba un pedazo de metal frío. Lo apretaba como si apretara una piedra. Tenía bordes irregulares, como si hubiera sido arrancado con prisa en un medallón partido. La niña lo había encontrado horas antes, cerca del umbral de su casa, donde el suelo conservaba marcas de botas extrañas y un olor a tabaco húmedo que no pertenecía a nadie querido. No comprendía aún cómo funcionaban los papeles, los nombres, ni las influencias, pero sí comprendía algo elemental. Ese medallón era un rastro, y quien deja rastros suele creer que nadie lo seguirá. La lluvia le corría por la barbilla, se mezclaba con el sabor salado de las lágrimas y le dejaba la boca amarga. La niña sintió que el mundo se partía en dos dentro de ella. En una mitad estaba la criatura que había confiado en el orden de las cosas. En la otra nacía algo que no debía habitar en alguien tan pequeño, en una lucidez afilada. No se trataba de odio con discurso, era un vacío que se transformaba lentamente en una promesa. El hombre y la mujer al fondo se movieron, sus siluetas, borrosas por la lluvia, se inclinaron una hacia la otra. Sus risas continuaron como si aquello fuera un episodio menor, como si la desgracia ajena fuera una anécdota que se contaría después frente a una chimenea. La niña, al oírlos, apretó más fuerte el oso. La tela húmeda se le pegó a los dedos, la piel de la palma le ardió por el metal del medallón, y en ese ardor,
Se grabó algo que ya no se borraría. No pronunció ninguna palabra solemne, no habría podido. La garganta se le cerraba cada vez que intentaba respirar profundo. Pero su cuerpo, sin que nadie se lo enseñara, hizo un gesto definitivo. Anne escondió el medallón en el interior del vestido, a la altura del pecho, como quien guarda una reliquia. Era una reliquia, rota pero era su. Y en la oscuridad del cielo la niña sintió que aquello era lo único que el mundo no podía arrebatarle a la memoria convertida en propósito. Esa misma noche, una vecina la recogió por obligación más que por ternura. La casa olía a sopa recalentada y ropa húmeda. En la mesa había migas, y la vela del rincón daba una luz pobre amarillenta que hacía ver las paredes más tristes. La niña se sentó, sin apetito. El cuerpo le pedía calor, pero el corazón no pedía nada, solo miraba. En el cuarto pequeño donde la hicieron dormir, el colchón crujía con cada movimiento. La sábana áspera le raspaba la piel. Ella colocó el oso de peluche a su lado, como si al tocarlo pudiera recordar una vida anterior. Luego sacó el medallón y lo observó cerca de la luz temblorosa. Había una letra grabada, elegante, incompleta. Había también una marca que parecía un golpe, como si el metal hubiera chocado contra una superficie dura. La niña no entendió su significado, pero sintió un escalofrío. El medallón no era un adorno, era un pedazo de historia. Los días siguientes fueron un desfile de silencios. El cura habló en el púlpito de resignación, con voz solemne y olor a incienso. El notario caminó por la plaza con tinta en los dedos y mirada evasiva. El boticario, entre frascos y hierbas, comentó que algunas desgracias llegan sin aviso, como si el azar fuera un animal suelto que nadie puede atrapar. Nadie mencionó la risa del cementerio. Nadie mencionó el medallón. Nadie le prometió a la niña que se buscaría la verdad. Y sin embargo, el hombre y la mujer aparecieron de nuevo, limpios, impecables, saludando a quien convenía saludar. El pueblo les devolvió la reverencia con ese respeto que se le tiene a los apellidos fuertes, a los bolsillos llenos y a las manos que firman documentos. La niña los vio pasar. Olían a perfume caro y cuero bien cuidado. Y ella bajó la mirada, no por miedo, sino por estrategia naciente, sin saber aún que esa capacidad de fingir sería la llave de su futuro. Una frase venenosa se le clavó por primera vez una tarde, cuando escuchó a dos mujeres hablando cerca del mercado. El aire olía a fruta madura y a polvo. Las mujeres, con pañuelos en la cabeza, comentaban que la niña era una carga, que debía agradecer techo y comida, que no era digna de exigir nada, porque en el mundo las cosas funcionaban así. Esa idea a la indignidad se le metió como espina. Aún así, no la tragó completa. La sostuvo en la lengua, y decidió que un día la escupiría con fuerza, pero no en forma de grito, sino en forma de hechos. Creció aprendiendo a ser invisible cuando convenía, y útil cuando era necesario. Lavó ropa con agua helada, barrió patios, cargó baldes, remendó prendas. El jabón de sosa le dejó las manos ásperas. El humo de la leña le irritó los ojos. Las madrugadas le enseñaron que el frío no pregunta. En esa vida de trabajo, la niña se convirtió en joven, y la joven se convirtió en una mujer con una calma aparente que engañaba a casi todos. El oso de peluche terminó en un baúl, pero no fue abandonado. Cada cierto tiempo lo tocaba para recordar. Recordar no para llorar, sino para no suavizar el pasado. El medallón roto lo llevaba consigo, envuelto en tela, sin que nadie lo viera. Era su prueba íntima de que no estaba loca, de que no había imaginado la risa, de que no había inventado la injusticia. Una tarde, cuando ya tenía la edad suficiente para comprender lo que el pueblo se negaba a decir, vio pasar un carruaje oscuro. El caballo resoplaba. El cochero olía a cuero mojado. La cortina del carruaje se corrió apenas, y por un instante se vio el cuello de una mujer elegante. La luz hizo brillar un colgante. La joven sintió que el estómago se le encogía. Era la otra mitad, o al menos, algo que encajaba demasiado con su recuerdo. El perfume que quedó en el aire fue dulce y cruel, porque traía la promesa de un mundo al que ella solo podría entrar como sirvienta. Esa noche, en su cuarto pobre, se miró las manos callosas y comprendió que el camino no sería limpio, que, para acercarse a ellos, tendría que usar la máscara de la humildad. Tendría que entrar donde la despreciarían y sonreír donde se le apretaría el pecho. Tendría que aprender a caminar como parte del mobiliario, sin levantar sospechas. Y, lo más peligroso,
Tendría que mantener el corazón firme para no perderse en el mismo barro moral que quería enfrentar. En el instante en que su decisión se volvió irreversible, en el instante en que comprendió que su vida ya no le pertenecía del todo, queda una sola pausa breve para quienes sienten que esta historia ya duele. Si quieres acompañarme hasta el final, suscríbete y no te sueltes, porque lo que ella hará dentro de esa casa será tan silencioso como devastador. La casa amanecía con un orden que no era paz, sino disciplina. En los pasillos olía a cera recién pasada y a madera húmeda que no terminaba de secarse, como si el caserón llevara años respirando la misma pena. Afuera, el patio de servicio se llenaba de vapor cuando las criadas vertían agua caliente en cubetas, y ese vapor olía a jabón áspero y a hierro. La mujer recién llegada, todavía sin apellido dentro de la casa, se movía con pasos cuidadosos, midiendo el sonido de sus suelas sobre las tablas, aprendiendo el mapa invisible de puertas que crujen y corredores que callan. El ama de llaves la observaba sin descanso. No lo hacía con crueldad abierta, sino con la frialdad de quien ha protegido la reputación de una familia durante décadas. En aquel siglo, una sirvienta no solo barría, también podía traer ruina con un rumor, una mirada, un error mínimo. La mujer lo entendía. Por eso se doblaba sobre el trabajo con una paciencia casi devota, como si su alma entera se hubiera convertido en escoba, paño y balde. Mientras limpiaba, escuchaba. Mientras escuchaba, guardaba. La primera señal del varón apareció en la forma en que el aire cambiaba cuando él pasaba cerca. No era perfume ni tabaco. Era un silencio que bajaba de golpe, como si los muros se hicieran más gruesos. Los sirvientes bajaban la voz. El ama de llaves apretaba la boca, y hasta el fuego de la cocina parecía crepitar con menos atrevimiento. El luto del varón no era un listón negro en la solapa, era una sombra sobre la casa entera. La mujer lo vio por primera vez en un corredor que olía a cuero y papel guardado. Venía desde el ala principal, y su figura llevaba el peso de alguien acostumbrado a mandar sin levantar la mano. Era joven aún para ser dueño de tanta tierra, pero sus hombros parecían más viejos. Vestía oscuro, y el borde de su abrigo arrastraba una mínima humedad del exterior, como si acabara de volver de inspeccionar establos bajo llovizna. Su rostro no era duro por maldad, sino por cansancio. En sus ojos había una vigilancia triste, como si hubiera aprendido que todo lo valioso puede perderse sin aviso. Ella, con un canasto de ropa limpia, bajó la mirada por instinto aprendido. Aún así, alcanzó a ver el detalle que la inquietó. El varón llevaba un guante en una mano, incluso dentro de la casa, como si quisiera evitar el contacto con el mundo. Ese gesto pequeño y extraño le habló de una herida que no se veía. También le habló de una distancia entre él y los demás, entre él y la vida. El ama de llaves le indicó que siguiera caminando, que no estorbara. La mujer obedeció, pero sintió una tensión nueva. Su plan había nacido del dolor, y sin embargo aquella presencia del varón le introducía un elemento inesperado. No parecía parte de la burla. No parecía el tipo de hombre que se ríe frente a cruces mojadas. Era más bien alguien atrapado en su propia casa, mientras otros sonreían en el salón como si el mundo fuera una mesa servida. Ese mismo día le tocó una tarea que la acercó más a Anne: llevar una bandeja con té y paños calientes al despacho. El despacho estaba al final de un pasillo alfombrado, donde el aire olía a tinta seca y a cuero de libros. Las paredes tenían estantes altos, y el polvo formaba una capa fina sobre lomos antiguos, como una nieve quieta. Ella caminó con cuidado para que la bandeja no tintineara. El metal de la tetera, caliente, le entibiaba los dedos. Al entrar, vio la luz de la ventana recortada por cortinas pesadas. En el escritorio había papeles apilados, una pluma y un sello. Allí la palabra incapacidad le volvió como un golpe interno, aunque no estuviera escrita a la vista. El despacho era el corazón de las decisiones, y la mujer comprendió que su venganza no se cocinaría en la cocina, sino en lugares como ese, en donde la tinta pesa más que el llanto. El varón estaba de pie, con la espalda a medias hacia ella, mirando un papel con atención. El ambiente olía a tabaco leve, a madera encerada y a una colonia discreta que no buscaba agradar. Cuando él giró, sus ojos se clavaron en la presencia nueva con una mezcla de cautela y simple curiosidad. No hubo humillación, no hubo ese gesto habitual de desprecio que la mujer había sufrido toda la vida. Solo una mirada que preguntaba sin palabras quién era y qué hacía allí. El ama de llaves, desde la puerta, explicó su llegada con una formalidad seca. La mujer sintió que ese instante era una cuerda floja.
Si el varón la rechazaba, el plan se rompía. Si la aceptaba demasiado rápido, despertaría sospechas. Ella mantuvo el rostro sereno, el cuerpo quieto, la mirada baja con exactitud, como una lección aprendida a golpes de realidad. El varón observó sus manos, manos de trabajo, ásperas, con marcas de jabón y agua fría. Luego miró su postura. No vio lujo, no vio insolencia, no vio coqueteo. Vio una muchacha que parecía sostenerse por pura voluntad. El varón asintió con un gesto mínimo, dejando claro que el trabajo era lo único que importaba. Ese gesto, tan simple, fue para ella como un primer ladrillo en un puente improbable. Cuando la bandeja quedó sobre el escritorio, ella notó un objeto en un rincón, en un frasco pequeño, casi oculto, con una etiqueta escrita a mano. No pudo olirla, pero vio el brillo del vidrio y un reflejo extraño, metálico, en el líquido. Un escalofrío le recorrió la espalda. El olor era sutil, mezcla de hierbas con algo más frío, más mineral. La mujer controló su respiración para no delatarse. La casa le estaba mostrando una pista, pero una pista podía ser también una trampa. Al salir sintió que el ama de llaves la seguía con la mirada. Era una vigilancia constante y, sin embargo, por primera vez, la mujer sintió que no estaba frente a un muro sin fisuras. El varón no había sido cruel. Eso la descolocó, porque su plan exigía enemigos claros, y la vida le estaba presentando matices a un dueño en luto, una pareja sonriente en el salón, una institutriz que se rumoraba rígida, y un niño heredero del que todos hablaban como si fuera un objeto delicado. Ese niño apareció en su mundo al atardecer, cuando la mujer fue enviada a llevar ropa doblada al ala superior. El corredor olía a lavanda y a humedad vieja, una puerta estaba entreabierta, y desde adentro se oyó un sonido tenue, como de respiración forzada, o de tos contenida. La mujer no debía detenerse por Oseidit, no por curiosidad morbosa, sino porque en ese sonido había algo familiar, el eco de alguien que no elige su destino. Desde el hueco de la puerta vio una habitación con juguetes que parecían intocados, y un caballo de madera cubierto por una manta. El aire olía a ungüento y a tela limpia. En la cama, un niño de ojos grandes miraba hacia el techo. Demasiado quieto, demasiado serio para su edad. Tenía la piel pálida, y en la mesita había otro frasco con etiqueta. La mujer sintió que el estómago se le hundía. La palabra herencia, aunque nadie la pronunciara, estaba colgada en el aire como un retrato invisible. La institutriz entró en ese instante. Su vestido era correcto, su cabello recogido, su mirada afilada. No necesitó gritar para imponer orden, bastó su presencia. La mujer dio un paso atrás y siguió caminando, como si no hubiera visto nada. Pero por dentro su mente ya tejía frascos, etiquetas, olor metálico, papeles en el despacho, murmullos sobre incapacidad. Todo empezaba a conectarse. Esa noche, en el cuarto de servicio, la mujer sacó el medallón roto y lo sostuvo bajo la luz pobre. El metal le devolvió un brillo opaco, como si la verdad se negara a mostrarse completa. Pensó en el cementerio bajo lluvia, en la risa detrás de las cruces, y luego pensó en la misma pareja sonriente bajo velas. Eran los mismos, sí, y ahora, al parecer, estaban cerca del varón, cerca del niño, cerca de la herencia. El odio le subió como fiebre, pero lo contuvo Han. La fiebre quema. La paciencia corta. Se acostó sin quitarse del todo la ropa, escuchando el caserón crujir. La madera parecía hablar en código. Afuera, el viento traía olor a establo y tierra mojada. Dentro, se colaba por debajo de una puerta un aroma tenue a hierbas y metal. La mujer cerró los ojos y se recordó a sí misma que la justicia de los papeles nunca había sido para ella. Por eso estaba allí, para fabricar con silencio la suya, en el punto exacto donde el plan empieza a rozar algo más grande, algo que te hace sentir que estás viendo por una rendija lo que nadie debería ver. Guarda este secreto con nosotros, y quédate ahí en lo que ella descubra. En ese despacho cambiará todo lo que creías entender. La mañana siguiente llegó con un sol débil filtrándose por nubes bajas. La luz, al tocar los cristales, parecía cansada, como si también llevara luto. En la cocina, el pan recién salido del horno soltaba un olor tibio que no alcanzaba a alegrar del todo, porque el caserón tenía una tristeza instalada en las paredes. Las criadas caminaban rápido, con delantales limpios, y el sonido de cucharones contra ollas se mezclaba con el crujido de la leña. La mujer nueva siguió trabajando con precisión, pero su mente no dejaba de volver a la habitación del niño y a los frascos con reflejo metálico. El ama de llaves la llamó después del desayuno. Su tono, siempre seco,
Se cargó de una advertencia silenciosa. Había tareas que no correspondían a cualquiera. Había pasillos donde una sirvienta debía volverse sombra absoluta. Aún así, la mandó al ala superior con un paquete de sábanas y un cubo de agua caliente. El vapor subía y olía a jabón y a hierbas, y la mujer sintió que el destino la empujaba hacia el centro del secreto. Al subir la escalera la era a cambio. Era más frío, más perfumado, con lavanda y serafina. Los cuadros en la pared mostraban rostros serios, y sus ojos pintados parecían seguirla. En el relano, una ventana dejaba ver los campos en una extensión de tierra húmeda, cercas de madera, un caballo moviéndose lento, y la neblina como un velo. Todo era bello desde lejos, pero la belleza no impedía que la injusticia se instalara en el interior de un caserón. Cuando llegó a la puerta del niño la encontró cerrada pero en el corredor olía a ungüentos, como si allí la salud fuera una obsesión. Se escuchó un movimiento adentro, y luego la puerta se abrió apenas. No fue el niño quien abrió, fue la institutriz, siempre recta, con una expresión que no pedía permiso para juzgar. Revisó las sábanas, revisó el cubo, revisó a la mujer. La mirada de la institutriz era como una pluma de notario, anotaba defectos invisibles. La mujer inclinó la cabeza con respeto medido, sin servilismo exagerado. Entendía el peligro. Una institutriz rígida, en un siglo de moralismo, podía destruir a una criada con una acusación sutil. Bastaba insinuar indecencia, insolencia o curiosidad indebida. La reputación de una mujer pobre era frágil como vidrio. La infiltrada lo sabía. Por eso se mantuvo en su papel en la muchacha útil que no pregunta. Dentro de la habitación, el niño estaba sentado en la cama, demasiado quieto para alguien que debería inquietarse con cualquier cosa. Tenía un libro abierto en el regazo, pero sus ojos no seguían las letras. Miraba más allá, como si aprendiera a vivir hacia adentro. El cuarto olía a tela limpia, a madera encerada y a un perfume herbal que escondía otro aroma en ese filo metálico, leve, que la mujer ya reconocía. En una mesita había un frasco pequeño, y al lado, una cuchara de plata. La mujer no se acercó de más. Cambió las sábanas con manos rápidas, sin alborotar. El niño la observó con una atención extraña, como quien no confía, como quien ha aprendido que los adultos dicen una cosa y hacen otra. Sus ojos tenían un brillo inteligente, pero también una tristeza prematura. La mujer sintió una punzada. No era compasión fácil, era reconocimiento. Ella había sido una niña mirando un mundo que no la defendía. Al terminar, el ama de llaves la esperaba en el pasillo. La condujo a otra habitación para limpiar, luego a un armario para ordenar, luego a un corredor para pulir barandas. Era un día de prueba constante. La mujer entendió el mensaje en el caserón. La estaba evaluando. No bastaba con estar allí, debía merecer permanecer. Y mientras la evaluaban, ella evaluaba también, miraba qué puertas tenían llave, qué cajones estaban siempre cerrados, qué objetos cambiaban de lugar, quién caminaba de noche. Por la tarde, el varón pasó de nuevo por el corredor. El aire se volvió quieto a su alrededor, como si la casa contuviera la respiración. La mujer estaba arrodillada limpiando un zócalo, y el olor a cera le impregnaba la nariz. Él la vio, y aunque no se detuvo demasiado, su mirada se suavizó apenas. Era un cambio mínimo, casi imperceptible, pero en un hombre marcado por el luto, lo mínimo podía ser un terremoto. Ella sintió algo incómodo en el respeto. Cuando llega donde uno esperaba desprecio, confunde. Sin embargo, la pareja respetable también se movía por la casa. El hombre mayo aéreo aparecía en el salón como dueño de una alegría fácil. La mujer elegante se acercaba a las criadas con una amabilidad que parecía dulce, pero olía a teatro. Su perfume era fuerte, floral y dejaba una estela que se imponía como un aviso. Cuando pasaba cerca, la infiltrada sentía que el medallón roto le quemaba bajo la ropa, aunque no lo tocara. Eran los mismos rostros que se habían reído bajo lluvia. Ahora sonreían bajo velas. La vida les había permitido cambiar de escenario, no de esencia. Esa noche la mujer fue enviada a llevar una bandeja de caldo al niño. La institutriz estaba ocupada en otra sala, revisando papeles y cuadernos. El corredor estaba en silencio, y la lámpara de aceite dejaba un olor a mecha quemada. La mujer entró con pasos suaves. El niño estaba despierto, mirando la ventana. Afuera el viento movía ramas y la sombra de los árboles se proyectaba en la pared como manos gigantes. La mujer dejó la bandeja en una mesa, y el olor del caldo, con hierbas y un toque de ajo, llenó la habitación. El niño no se movió de inmediato. Sus ojos se posaron en el oso de peluche que asomaba apenas del bolsillo interior de la mujer.
porque ella lo había llevado sin darse cuenta, como un reflejo antiguo. Era un gesto casi ridículo para una adulta, pero a ella le servía como ancla secreta. El niño lo vio y cambió la expresión. No sonrió abiertamente. Fue algo más sutil en una curiosidad herida. La mujer sintió que ese instante era delicado. No debía acercarse demasiado. No debía cruzar límites, pero el niño estaba allí, encerrado, vigilado. Y ella había visto el frasco y la cuchara de plata. La mujer entendió que su venganza podía exigir frialdad, pero el camino dentro de esa casa pasaba por el corazón del heredero. No por manipularlo, sino porque él era la pieza que todos querían controlar. Ella acomodó la manta con suavidad, sin invadir. El niño, con voz baja y esfuerzo visible, intentó preguntar algo, pero la frase se le quebró en la garganta. La mujer no respondió con palabras directas, respondió con acciones. Acercó el caldo, puso el vaso de agua, revisó que no hubiera corriente fría cerca. El olor a lavanda se mezcló con el de la sopa, y el niño la miró como si no entendiera por qué alguien hacía algo útil, sin exigir nada a cambio. En los días que siguieron, esa dinámica se repitió. La mujer entraba, dejaba comida, ordenaba, limpiaba, y se iba. Sin embargo, el niño empezó a esperar esos momentos, no como quien espera entretenimiento, sino como quien espera un respiro. La institutriz imponía horarios y disciplina con manos firmes. El ama de llaves mantenía todo en orden. Los respetables sonreían en el salón. El varón cargaba su luto, y el niño, en medio, parecía un objeto precioso que nadie abrazaba de verdad. La mujer notó detalles, notó que el niño se debilitaba después de tomar cierta medicina. Notó que el frasco se renovaba con frecuencia, siempre con la misma etiqueta, escrita por la misma mano. Notó que a veces, el varón miraba esos frascos con desconfianza silenciosa, como si también sintiera que algo no encajaba, pero no supiera dónde tocar sin romperlo todo. En un mundo de normas, el varón podía ser dueño de la tierra, y aún así estar atrapado por la presión social, por el notario, por el cura, por la familia extendida que se colaba como hiedra. Una tarde la mujer encontró en un corredor un guante del varón caído. El cuero olía a lluvia vieja. Lo recogió y al hacerlo, vio en el interior una mancha tenue, como de metal rosado. No era sangre, no era nada escandaloso, pero fue otra señal de ese rastro mineral que aparecía en lugares indebidos. La mujer sintió que el caserón entero estaba siendo tocado por la misma sustancia, como si el secreto se filtrara por las costuras. Esa noche, al regresar al cuarto de servicio, abrió su bolsa y sacó el medallón roto. Lo puso sobre la cama, al lado del oso de peluche, y miró ambos objetos como si fueran dos extremos de su vida, la infancia empapada y la adultez fingida, la risa del cementerio y la sonrisa del salón, la necesidad de justicia y la aparición de un niño que no merecía ser usado como instrumento. La mujer sintió que su plan, tan claro en el dolor, empezaba a complicarse con humanidad. No era debilidad, era peligro emocional, porque si ella se encariñaba, podía dudar, y si dudaba, podía fallar. Sin embargo, también comprendió algo. El amor no siempre llega como romance, a veces llega primero como cuidado. Y en una casa donde nadie cuidaba sin interés, el cuidado podía ser la chispa que cambiara el equilibrio. En el punto más apretado de este bloque, cuando ella entiende que no solo se juega su venganza, sino la vida entera de un niño, es imposible no sentirlo en sí. ¿Alguna vez te has sentido pequeña frente a los poderosos? Quédate aquí con nosotros, porque tu corazón va a reconocer cada paso de su lucha. El caserón empezó a reconocerla por el sonido de sus pasos. No era un privilegio, era una forma de pertenecer a la maquinaria. Las tablas ya no crujían igual cuando ella cruzaba el corredor de servicio, y el olor a cera recién extendida se mezclaba con el de su ropa húmeda, con el jabón áspero que se le quedaba en la piel como una segunda capa. A veces, al amanecer, el viento traía desde los establos un aliento tibio a heno y cuero, y ella sentía que la vida rural, con su rudeza, era la única verdad simple en medio de tanta apariencia. El niño la esperaba sin admitirlo, no con capricho, sino con esa necesidad quieta de quien vive rodeado de adultos que hablan de su bien como si su cuerpo fuera un documento. Ella entraba y salía con la misma discreción, siempre con algo útil entre las manos: una manta de blada, una taza de caldo, una palangana de agua caliente que soltaba vapor con olor a hierbas. No se acercaba de más. No preguntaba, no invadía. Y precisamente por eso, el niño empezó a permitirle una cercanía mínima, la única que no le dolía. En la habitación alta, el aire siempre estaba demasiado perfumado,
como si quisieran tapar con lavanda el miedo. Las cortinas pesadas filtraban la luz y volvían el día una penumbra constante. En la mesita, el frasco con etiqueta volvía a aparecer como un reloj cruel. La cuchara de plata, pulida hasta brillar, reflejaba las velas cuando caía la tarde, y ese reflejo le recordaba a ella el metal del medallón, la frialdad que no se olvida. La institutriz vigilaba todo. Su presencia era un borde afilado. Tenía el talento de imponer orden sin levantar la voz, y esa clase de autoridad era peligrosa, porque no dejaba huellas visibles. En un siglo donde la reputación era un altar, la institutriz podía convertir un gesto inocente en un pecado público. La mujer infiltrada caminaba con cuidado entre esa moral rígida y su propio objetivo, sabiendo que cualquier desliz la sacaría del caserón como se saca una astilla. Una tarde, el niño tuvo un episodio que le cambió el color a la piel. No fue escandaloso, no fue una escena aparatosa. Fue peor porque se sintió íntimo y silencioso, como una vela que se consume demasiado rápido. Su respiración se volvió corta, y la mano le tembló cuando intentó sostener el libro. El aire del cuarto olía a ungüento y a metal. Más que nunca, la mujer sintió un golpe seco en el pecho. No podía gritar, no podía llamar la atención con desesperación, no podía revelar que sospechaba algo, solo podía actuar con precisión. Buscó agua fresca, humedeció un paño, bajó la temperatura del cuarto abriendo apenas una rendija, sin permitir que entrara corriente cruel. El niño la miró con ojos grandes, húmedos, no de llanto, sino de agotamiento. En esos ojos había una pregunta muda: ¿por qué ella, una criada, hacía eso sin exigir nada a cambio? La mujer no respondió con palabras. Respondió quedándose el tiempo justo, sosteniendo el paño en la frente, cambiándolo cuando se entibiaba. El paño olía a jabón y a tela vieja. La piel del niño, fría, parecía de porcelana. El ama de llaves llegó, tensa, y ordenó traer al boticario. El boticario entró con su maletín de cuero que olía a alcohol y hierbas secas. Su mirada recorrió el cuarto, se detuvo en los frascos, y por un instante su boca se apretó, como si hubiera visto algo que prefería no nombrar. La mujer lo notó, lo guardó. En ese caserón cada gesto era una pista. El varón apareció poco después. Su luto se sintió antes que su figura. El corredor se cayó, la casa se encogió un poco, y el olor a cuero mojado de su abrigo se mezcló con el perfume herbal del cuarto. En sus ojos había una inquietud contenida, el tipo de inquietud que un hombre poderoso no se permite mostrar. No entró con furia ni con desprecio. Entró con la urgencia silenciosa de quien teme perder lo último que le queda. Vio al niño, vio el paño, vio la taza de caldo a medio terminar. Vio a la mujer arrodillada junto a la cama con la calma fingida de quien se obliga a no temblar. En ese instante, ella sintió algo que no esperaba. El varón no la miró como a un mueble, la miró como a alguien que estaba sosteniendo un pedazo de su mundo. Y esa mirada, por mínima que fuera, le abrió una grieta peligrosa en el plan. No hubo ternura excesiva, solo en gesto. La mano del varón, aún con el guante, rozó el borde de la cama y se detuvo cerca del paño húmedo, como si quisiera ayudar y no supiera cómo. La mujer vio el guante, vio la forma en que él evitaba el contacto directo, y entendió que también él estaba atrapado en algo que no terminaba de comprender. El varón observó los frascos por un segundo más de lo normal, y en su silencio hubo una pregunta que nadie se atrevía a formular. Esa noche, cuando el niño por fin descansó, el ama de llaves ordenó que la mujer limpiara una sala contigua al ala superior. Era una habitación de costura antigua, con un armario grande y un espejo alto cubierto por un paño para que el polvo no lo devorara. Olía a telas guardadas y alcanfor. La luz de la lámpara hacía sombras largas, y el caserón parecía más viejo ahí, como si guardara recuerdos que nadie acariciaba. Mientras limpiaba, la mujer notó un marco torcido en la pared, un retrato familiar con un cristal opaco. Lo enderezó con cuidado. El borde del marco estaba flojo. La madera, al moverse, soltó un suspiro de polvo viejo que le llenó la nariz. En el hueco, detrás del retrato, algo rozó sus dedos en papel. El corazón le golpeó con fuerza. No era miedo. Era esa excitación silenciosa de quien encuentra un hilo suelto en un tejido bien cerrado. Con manos cuidadosas, sacó el papel doblado. Estaba amarillento, con manchas de humedad. Olía a tinta seca y a madera antigua. No era un documento oficial con sello grande. Era una carta escondida a propósito.
No la leyó ahí mismo por completo. El corredor podía tragarla con una sombra en cualquier instante. Solo vio lo suficiente para sentir cómo el mundo se reacomodaba a un apellido escrito con urgencia. Un nombre de pila que no reconoció al principio y más abajo, una referencia a un medallón, como si ese objeto fuera prueba o llave. También vio una palabra que le erizó la piel, porque hablaba de encierro legal sin necesidad de barrotes a incapacidad. Guardó la carta en su ropa, junto al medallón roto, y en ese contacto sintió el metal como un latido frío. Era como si el pasado y el presente se tocaran. Al fin, la niña del cementerio estaba allí, pero también la mujer que sabía fingir. La risa detrás de las cruces parecía sonar otra vez, lejana, y ella apretó los labios para no dejar que la rabia la traicionara. Al bajar al área de servicio, el olor a sopa y a leña le devolvió una falsa normalidad. Las criadas hablaban en murmullos. El ama de llaves daba órdenes. El caserón seguía funcionando, y sin embargo, ella ya no era la misma que había entrado por el portón. Ahora tenía una carta. Ahora tenía un rastro que podía unir el medallón con la maniobra de los papeles y con los frascos metálicos. Ahora la venganza dejaba de ser un deseo y empezaba a parecer una ruta. Y esa madrugada, bajo la luz pobre de su cuarto, desplegó la carta con cuidado. La tinta estaba corrida en algunas partes. Las palabras parecían escritas con prisa, con temor. Hablaban de una advertencia, de alguien que intentaba dejar constancia antes de que lo silenciaran con reputación o con medicina. Había también una fecha, y esa fecha coincidía con los días en que el pueblo había decidido mirar hacia otro lado. El pecho se le apretó, no porque llorara, sino porque entendió que su dolor no había sido un accidente aislado. Había sido parte de un patrón sostenido por quienes sabían usar la tinta, el apellido y el miedo. La mujer sintió una náusea fría, como si el metal del medallón se hubiera disuelto dentro de ella. Sin embargo, entre esa oscuridad, apareció una chispa inesperada en el varón. La forma en que él había mirado los frascos, la forma en que había entrado al cuarto del niño sin soberbia, la forma en que su luto parecía una presión. Ella comprendió que su infiltración podía destruir a los culpables, pero también podía incendiar a inocentes si no afinaba el filo. Y esa conciencia la asustó más que el ama de llaves o la institutriz. En el punto más tenso, con la carta oculta y la certeza de que la casa entera podría volverse contra ella si la descubren. Deja un comentario con tu intuición y suscríbete. ¿Crees que ella debe usar esa carta ya? ¿O esperar y reunir más pruebas antes de golpear? Los rumores no necesitaban alas. Les bastaba una cocina, bastaba un patio donde se enjuagaban sábanas, bastaba una fuente donde las criadas llenaban cubetas, bastaba una misa dominical para que el aire se cargara de insinuaciones. En el mundo de haciendas y caserones, la verdad era una vela frágil, y la reputación era un incendio que otros encendían con gusto. El cambio empezó en detalles pequeños. La institutriz, que antes solo vigilaba, comenzó a interponerse con una precisión calculada. Sus horarios se volvieron más estrictos. Sus recorridos por el ala superior se hicieron más frecuentes. Sus ojos parecían buscar un error. La mujer infiltrada sintió esa presión como se siente una cuerda alrededor del cuello. No apretaba del todo, pero recordaba que podía apretar cuando quisieran. El ama de llaves, sin decirlo, también cambió. Empezó a asignarle tareas que la mantenían lejos del despacho y lejos del niño. La mandaba a limpiar salones de visita, a pulir barandales, a llevar ropa al lavadero. El lavadero olía a humedad y a ceniza, y el agua fría le mordía los dedos. La mujer obedecía, pero su mente no se apartaba de la carta escondida bajo su ropa, ni del frasco metálico que seguía apareciendo como un reloj. La pareja respetable se volvió más visible. El hombre Mayo Eres sonreía en los pasillos con una facilidad que daba náuseas. Su risa no era abierta como la del cementerio. Era más fina, más social, pero llevaba la misma ligereza cruel. La mujer elegante, con su perfume floral y su piel siempre impecable, se acercaba al varón con gestos de familia, como si el caserón fuera su casa desde siempre. Esa cercanía era un mensaje. Estaban instalados en el centro del poder, y cualquiera que se opusiera quedaría como intruso. En una tarde húmeda, la mujer infiltrada pasó por el salón y vio el medallón completo por primera vez. La mujer elegante lo llevaba al cuello, y el metal brillaba bajo velas como si se burlara. La infiltrada sintió que el corazón se le subía a la garganta. No podía arrancarlo, no podía mirarlo demasiado, no podía mostrar que ese objeto era una llave en su historia. Bajó la mirada y siguió caminando,
con el cuerpo rígido, mientras por dentro la niña del cementerio gritaba sin sonido. Ese mismo día, el notario llegó al caserón. Su presencia trajo olor a tinta fresca y pergamino. Llevaba papeles en una cartera de cuero y una pluma fina. Caminó por el corredor con la autoridad de quien transforma la vida en líneas y sellos. La mujer infiltrada lo vio conversar con el varón en el despacho, con posturas cuidadosas, con sonrisas medidas. No escuchó palabras exactas, pero vio los gestos, el notario señalando un documento, el varón quedándose quieto, el notario inclinándose como quien ofrece una solución inevitable. Más tarde, la mujer infiltrada vio al cura entrar por la puerta principal. La sotana olía a incienso y a humedad. El cura saludó al ama de llaves con solemnidad y bendijo el aire del corredor como si el caserón necesitara salvación. Su presencia era un recordatorio del poder moral del pueblo en sí. El cura opinaba, el pueblo obedecía. Si el cura insinuaba pecado, una mujer sin apellido quedaba marcada para siempre. La infiltrada entendió que su batalla no sería solo contra dos culpables, sino contra un sistema entero que protegía a los respetables. La institutriz aprovechó esa atmósfera. Empezó a quedarse cerca cuando la mujer llevaba comida al niño. Supervisaba cada movimiento, revisaba la bandeja, revisaba el vaso, revisaba la manta. Su vigilancia parecía cuidado, pero olía a control. El niño, cada vez más pálido, miraba a la mujer infiltrada con una mezcla de confianza pequeña y miedo grande, como quien teme que le quiten lo único amable que ha encontrado. Una noche, mientras el caserón estaba en silencio y el viento golpeaba las ventanas con olor a lluvia, la mujer infiltrada sintió pasos detrás de ella en el corredor de servicio. No eran pasos pesados de ama de llaves. Eran pasos ligeros, cuidadosos. Se detuvo sin girar. El aire olía a mecha quemada y a madera fría. Al girar lentamente, vio a la mujer elegante, fuera de lugar en esa zona, con una sonrisa demasiado suave. La infiltrada sintió un filo de peligro, no por amenaza abierta, sino por esa amabilidad que se usa como cuchillo. La mujer elegante miró sus manos, su delantal, su rostro, como si estuviera midiendo cuánto podía aplastarla sin mancharse. Luego su mirada bajó hacia el pecho de la infiltrada, hacia el lugar donde el medallón roto descansaba oculto, y por un segundo la infiltrada creyó que la otra podía escuchar el latido del metal. La mujer elegante no necesitó decir nada directo para sembrar miedo. Su sola presencia en ese corredor era una declaración. Podía entrar donde quisiera. Podía vigilar. Podía tocar los hilos de la casa. Y si ella sospechaba algo, no acudiría a un juicio justo. Acudiría al rumor, al cura, al notario, a la moral del pueblo. La infiltrada comprendió que el enemigo no solo sonreía, también olfateaba. En los días siguientes, los cambios se intensificaron. Un peón comentó en el patio que en el pueblo se hablaba de la nueva criada, de su belleza discreta, de su cercanía con el niño, de la forma en que el varón la había mirado en una ocasión. Ese comentario, lanzado como si fuera chiste, olía a trampa. La moral del pueblo se alimentaba de eso, de convertir una acción humana en escándalo. El ama de llaves, alarmada, aumentó la dureza. La institutriz endureció todavía más los límites. El cura visitó de nuevo, y su presencia pareció pesar sobre los pasillos. El notario volvió a aparecer con papeles, y cada vez que salía del despacho, el varón quedaba más callado, más encerrado en sí mismo, como si cada firma fuera otra piedra en el pecho. La mujer infiltrada, por su parte, se aferró a su disciplina. No podía responder con rabia, no podía dejarse arrastrar por el impulso. Su venganza necesitaba cabeza fría. Aún así, por dentro sentía que el caserón se le cerraba como una mano. La carta escondida era un tesoro y una condena. Si la descubrían, la acusarían de robo, de intriga, de indecencia. El pueblo la trituraría con gusto, y los culpables seguirían sonriendo bajo velas. Una tarde, al limpiar el despacho cuando el varón no estaba, vio que el frasco pequeño había cambiado de lugar. Antes estaba en un rincón. Ahora estaba más cerca de los documentos, como si alguien quisiera unir medicina y tinta en el mismo gesto. La mujer sintió un escalofrío. Ese cruce le confirmó lo que su intuición ya sabía: la maniobra no era solo química ni solo legal, era una red completa. En el patio, mientras el sol caía y el olor a estiércol se mezclaba con el de flores húmedas, la mujer infiltrada observó a la pareja respetable caminando juntos. El hombre mayor se inclinó hacia la mujer elegante con una familiaridad que no correspondía a simples visitas. Eran parte de la casa, eran parte de la familia, eran
Exactamente, los mismos que se habían reído cuando ella era una niña empapada. Y ahora, además de reír, tejían. Ese día, al cerrar la ventana de su cuarto, la infiltrada entendió que el caserón ya no era solo el escenario de su venganza. Era el tablero de una guerra silenciosa. Los antagonistas habían olido peligro, y cuando los poderosos huelen peligro, no dudan, aplastan primero y preguntan después. Si es que preguntan, el caserón empezó a cambiar su respiración. No era algo que se pudiera señalar con el dedo, pero la mujer infiltrada lo sentía en la nuca. Cómo se siente una tormenta antes de que llegue. Los pasillos se volvían más fríos al caer la tarde. Las lámparas parecían temblar con un aceite más oscuro, y el olor a lavanda ya no conseguía tapar ese filo metálico que aparecía, puntual, donde no debía. En el patio, el barro se secaba a medias y dejaba un polvo fino que se pegaba a la ropa. En la cocina, el pan seguía saliendo tibio, pero el calor ya no era consuelo. El servicio caminaba con cuidado, como si la casa les hubiera enseñado que cualquier paso de más podía costarles el sustento. La mujer infiltrada llevaba la carta escondida pegada al cuerpo, dentro de un pliegue de tela cosido con hilo oscuro. La carta se había convertido en peso y brújula. Cada vez que la tocaba para asegurarse de que seguía allí, sentía en la yema de los dedos la aspereza del papel viejo, y también sentía algo peor en el miedo de que la descubrieran antes de reunir lo necesario, porque ella no había llegado para ganar una discusión, sino para derrumbar una estructura. Y las estructuras, cuando se sienten atacadas, aplastan. El niño seguía debilitándose por oleadas. Había días en que parecía mejor, y en esos días el caserón fingía normalidad. La institutriz sonreía con corrección, el ama de llaves respiraba con menos tensión. La pareja respetable se permitía pasear por los corredores, como si fueran dueños naturales del lugar. Pero luego llegaba la tarde, el frasco cambiaba de posición, la cuchara de plata brillaba como un cuchillo sin filo, y el niño volvía a perder color. La mujer infiltrada se obligaba a mirar sin mostrar su sospecha. No podía precipitarse. Un error, y el niño quedaría más expuesto que nunca. Una noche el viento se levantó con fuerza y golpeó las ventanas como si quisiera entrar a reclamar verdades. El aire olía a lluvia en piedra, a leña húmeda y a establo lejano. En el ala superior un golpe de tos del niño se oyó más fuerte, y la mujer infiltrada sintió que el tiempo se aceleraba. Subió con una bandeja de caldo y paños calientes, procurando que el metal de la tetera no tintineara. El corredor estaba casi a oscuras, iluminado solo por lámparas de aceite que dejaban un olor a mecha y humo. En la puerta del niño la institutriz no estaba. Esa ausencia era rara. La mujer infiltrada entró y vio al niño sentado, con los hombros encogidos, la mirada perdida. La habitación olía a ungüento y a ese metal invisible que ya no podía ignorar. El frasco estaba en la mesa, y el líquido bajo la luz parecía tener una claridad demasiado perfecta, como si escondiera una intención. La cuchara de plata estaba al lado, limpia, lista. La mujer infiltrada no tocó el frasco. No aún, pero se quedó un poco más. Acomodó la manta, cambió el pano, acercó el caldo. El niño la miró con una mezcla de desconfianza y alivio. En esa mirada había una pregunta que el siglo no permitía hacer. ¿Por qué alguien humilde podía ser más fiable que los que llevaban títulos? Ella sintió un dolor viejo, porque esa pregunta era también la suya cuando era pequeña, y el pueblo había elegido callar. Entonces, el varón apareció en el umbral. No entró con pasos bruscos. Entró como quien pisa una sala llena de cristal. Su abrigo olía a lluvia, su guante a cuero, y el cansancio le marcaba la frente con una sombra. Miró al niño, luego miró el frasco, y por primera vez su expresión se tensó de manera visible. No era ira, era sospecha. Era la sospecha de un hombre que empieza a comprender que el enemigo no siempre viene por la puerta, sino por la costumbre. La mujer infiltrada se hizo pequeña en postura, no para humillarse, sino para no provocar. Sin embargo, el varón no la empujó fuera ni la trató como intrusa. Se acercó a la cama, y en ese movimiento la casa pareció contener la respiración. El niño extendió una mano hacia él con timidez, y el varón, todavía con el guante, cubrió esa mano con un gesto mínimo. Ese gesto no era un discurso, pero era una promesa en seguir allí, aunque doliera. La mujer infiltrada sintió un nudo inesperado en el pecho. Su plan había nacido de una herida, y aún así, ese instante le mostró que dentro del caserón había alguien que también estaba herido. Alguien que quizá no sabía que lo estaban cercando con tinta y metal. Ella no podía confiar a ciegas. La vida no le había permitido ese lujo, pero sí podía reconocer una verdad emocional. El varón amaba al niño,
y ese amor lo hacía vulnerable y al mismo tiempo capaz de romper reglas cuando llegara el momento. Esa misma noche, el varón pidió revisar los frascos. No lo pidió con escándalo, lo pidió con una calma que parecía control, pero la tensión se le notaba en la mandíbula. Llamó al boticario. El boticario llegó con su maletín de cuero, y el olor a alcohol y hierbas secas llenó el cuarto. Sus ojos se detuvieron en el líquido y en la etiqueta, y su respiración cambió apenas, como si se le apagara una certeza. Tocó el frasco con la punta de los dedos, olió el bord. Miró la cuchara de plata. La mujer infiltrada observó sin moverse. En su interior la carta escondida latía como un corazón extra. Sabía que estaba cerca de una revelación, pero también sabía que una revelación sin pruebas podía convertirse en sentencia contra ella. Una criada acusando a una familia respetable era, para el pueblo, un atrevimiento que merecía castigo. Necesitaba algo que el notario no pudiera torcer. Necesitaba una verdad que se defendiera sola. El boticario, con cuidado, retiró una gota de líquido en una lámina metálica pequeña. La luz de la lámpara hizo brillar esa gota con un reflejo raro. El varón se inclinó, y sus ojos se volvieron más oscuros. La mujer infiltrada sintió que el aire se espesaba. Allí estaba el rastro metálico, al fin, transformado de sospecha en evidencia sensorial. La institutriz irrumpió entonces, como si el caserón la hubiera llamado. Su rostro estaba tenso, y su perfume habitual se mezcló con el olor a alcohol del boticario. La pareja respetable apareció detrás, con sonrisas demasiado rápidas, demasiado preocupadas. Sus ojos se movieron hacia el frasco, hacia el varón, hacia la mujer infiltrada. Y en ese barrido la infiltrada sintió el golpe de una amenaza. La máscara estaba empezando a caer, y los que viven de la máscara no perdonan a quien la empuja. El varón, sin levantar la voz, ordenó que el niño descansara sin tomar más de ese preparado, hasta que se revisara. La institutriz intentó insistir en costumbres y cuidados, pero su insistencia tenía un filo nervioso. El boticario guardó su lámina con la gota como quien guarda una prueba. El ama de llaves, desde el corredor, miraba con ojos duros, y la pareja respetable, aunque seguía sonriendo, ya no sonreía igual. Cuando todos se retiraron, el varón se quedó un instante en el cuarto. La mujer infiltrada también. El silencio entre ambos pesó como una puerta cerrada. Él miró a la mujer infiltrada de una manera distinta, como si por fin la viera por detrás del delantal, en una presencia firme, constante, que había sostenido al niño sin pedir nada. Y en ese reconocimiento, ella sintió el peligro del giro romántico, no como dulce promesa, sino como complicación moral. Porque si el varón se volvía su aliado, su venganza dejaría de ser simple. Y si el varón se volvía más que aliado, el caserón entero ardería en chismes. El varón dio un paso más cerca, no invadiendo, sino como quien busca una certeza. Su mano, aún con el guante, rozó por un instante el borde del delantal de ella, apenas un roce accidental al pasar. Ese contacto mínimo, respetuoso, le dejó a ella una sensación extraña. No era deseo, era refugio. Era el primer momento en años en que alguien poderoso la trataba como ser humano, y no como herramienta. Y la mujer infiltrada tuvo que apretar los dientes por dentro, para no dejar que ese calor le ablandara el propósito. Al bajar al área de servicio, sintió que la casa estaba en alerta. La institutriz hablaba con el ama de llaves en un susurro tenso. En el salón, la pareja respetable se movía como si colocara piezas en un tablero. El notario, avisado de algo, llegó al día siguiente más temprano de lo habitual, con papeles nuevos y tinta fresca. El cura, como si oliera el escándalo antes de que naciera, apareció en la tarde con su incienso y su autoridad. La mujer infiltrada comprendió que ya no estaba solo jugando a infiltrarse. Estaba tocando un mecanismo real de control. Y cuando el control se amenaza, la reacción es inmediata: apartar a la que observa, ensuciarla, convertirla en pecado público, para que nadie escuche sus verdades. Esa misma noche, la mujer infiltrada se llevó la carta al rincón más oscuro del lavadero, donde el olor a ceniza y ropa húmeda cubría cualquier perfume. Leyó de nuevo con la luz pobre, y encontró entre líneas casi borradas una referencia más precisa. El medallón completo era símbolo de un acuerdo antiguo, de una herencia que debía pasar sin interferencias, y de una maniobra para declarar incapaz a quien estorbara. La carta hablaba también de una pareja que entraba y salía como familia, y de un suceso en el pasado donde dos personas fueron arrancadas del mundo con una rapidez que el pueblo aceptó como destino. La mujer infiltrada
Cerró los ojos un instante. El aire frío le mordió la cara. El metal del medallón, oculto en su pecho, pareció arder. Allí estaba la conexión definitiva. Su tragedia de niña no era un accidente, era una pieza en un plan. Y ahora ella estaba dentro, demasiado dentro, con el varón empezando a sospechar, el boticario guardando una prueba, y los culpables listos para aplastarla. La caída no llegó con un golpe fuerte, llegó con una frase sembrada en el lugar correcto, dicha por la boca correcta, en el oído correcto. En el mundo del siglo XIX, la ruina de una mujer pobre no necesitaba cadenas. Bastaba una insinuación, bastaba que el cura frunciera el ceño, bastaba que el notario levantara una ceja, bastaba que una señora respetable comentara, con falsa preocupación, que una criada se estaba confundiendo de lugar. El rumor se instaló como humedad en pared vieja. Empezó en la cocina, cruzó el patio, llegó a la plaza y terminó en la iglesia. Hablaban de la criada nueva, de su cercanía con el niño, de su presencia demasiado frecuente en el ala superior, de una supuesta intención de enredarse con el varón. La palabra indecencia no necesitaba pronunciarse. Flotaban la institutriz. Alimentó esa nube con su rectitud afilada. El ama de llaves, temerosa por la reputación de la casa, se endureció como piedra, y la pareja respetable, con sonrisas limpias, se ofreció a proteger al varón de influencias peligrosas. El varón, por su parte, intentó sostener el orden sin ceder, pero el sistema era más grande que su voluntad. El notario apareció con documentos que hablaban de administración, tutela, decisiones prudentes. La tinta olía a sentencia. La palabra incapacidad volvió a colarse en conversaciones, esta vez de manera más descarada, apuntando al niño, al varón, a cualquiera que estorbara. El cura, con su incienso, habló de la necesidad de evitar escándalos en una casa que era ejemplo para la región. La mujer infiltrada lo vio claro, estaban acelerando. El boticario había guardado una evidencia. El varón había dudado y los culpables habían sentido el temblor. Por eso querían sacarla cuanto antes, destruir su credibilidad antes de que hablara, antes de que un papel escondido encontrara luz. La expulsión llegó una mañana de cielo pálido, cuando el caserón olía a pan y a tensión. El ama de llaves la llamó al recibidor. Las tablas del suelo brillaban, pero el brillo parecía cruel. La institutriz estaba allí, recta, con ojos fríos, el notario también, con su cartera de cuero, y la mujer elegante, con el medallón completo al cuello, sostenía una expresión de compasión fingida. La mujer infiltrada sintió que el aire le faltaba, no por miedo a quedarse sin techo, sino porque entendió la estrategia. No iban a acusarla de robo, iban a decir que había tomado algo del caserón, iban a insinuar que había manipulado al niño, iban a convertirla en escoria pública, y si lograban eso, la carta escondida perdería valor, porque nadie creería en ella. El pueblo ya estaba listo para disfrutar del sacrificio. La mujer infiltrada pensó en correr, en huir al campo, en desaparecer. Pero el niño en el varón, la prueba del boticario, la carta en el medallón. Todo estaba allí, colgando de un hilo. Si huía, los culpables ganarían. Si se ecuadaba, podrían aplastarla. Y aún así, eligió lo único que su niña interior le permitía a no retroceder. Pidió, con respeto, que se revisara el cuarto, sus pertenencias, su delantal. Permitió que registraran. Sus manos temblaron apenas, lo suficiente para parecer humana, no lo suficiente para parecer culpable. El ama de llaves revisó su bolsa. Encontró pan, un pañuelo, ropa humilde. La institutriz, con dedos rígidos, revisó costuras, y entonces, como si la escena estuviera escrita, la mujer elegante señaló una zona del pecho, como quien sabe dónde mirar. La carta estaba allí. Cuando la costura cedió y el papel amarillento apareció, el recibidor pareció oscurecerse. El notario tomó la carta con una rapidez que delataba hambre. La institutriz apretó la boca. El ama de llaves se santiguó como si el papel fuera pecado. La mujer elegante sonrió apenas, satisfecha. Habían encontrado la prueba que necesitaban, pero no de la verdad ante la acusación. Dirían que la carta era un documento robado, dirían que la criada espiaba, dirían que su curiosidad era maldad. Fue entonces cuando el varón apareció. Su presencia cortó el aire como cuchillo. No venía con gritos, venía con una calma peligrosa. La calma de un hombre que ya no soporta ser dirigido por otros. Vestía oscuro, y su luto parecía más firme que nunca. Miró la carta en manos del notario, miró a la mujer infiltrada, miró al medallón completo en el cuello de la dama, y algo cambió en su expresión. El varón comprendió, por fin,
que el enemigo estaba dentro de su sala y no en la cocina. El notario intentó encuadrar la situación como escándalo, como robo, como amenaza a la reputación. La institutriz sostuvo la moral como una espada. La dama elegante fingió dolor, hablando de proteger al niño. El hombre mayo al fondo, sonreía con esa ligereza antigua, la misma de la lluvia, la misma de la burla. Y la mujer infiltrada sintió que el pasado se le subía a la garganta como hierro. El varón ordenó llevar el asunto a la luz pública, no porque amara el escándalo, sino porque sabía que el silencio era el arma de ellos. Si todo quedaba en el caserón, el notario torcería la historia, el cura la bendeciría y el pueblo la repetiría como verdad. En cambio, si se exponía en la plaza, con testigos, con el boticario presente, con el niño como centro, la máscara corría riesgo. La plaza del pueblo olía a polvo y a frutas, a estiércol lejano y a incienso reciente. Era el lugar donde se compraba, se rezaba y se condenaba. Allí, bajo un cielo gris, se reunió gente con caras de hambre de espectáculo. Las mujeres murmuraban detrás de abanicos. Los hombres escupían a un lado. El cura estaba presente, el notario también. La pareja respetable se colocó en un lugar visible, como si fueran ejemplo. La mujer infiltrada se sintió pequeña por un instante, no por falta de dignidad, sino por memoria. Recordó la lluvia golpeando cruces, recordó su oso empapado, recordó la risa detrás. Ese recuerdo casi la dobló, pero no la quebró. Se sostuvo en lo único que no le habían quitado, en la capacidad de mirar a los poderosos sin bajar el alma. El boticario llegó con su maletín. El olor a alcohol y hierba se mezcló con el aire de plaza. Traía la lámina, la gota, la evidencia del rastro metálico. Su rostro estaba serio. No era un hombre de grandes discursos. Era un hombre de sustancias y consecuencia. Aún así, su presencia era dinamita en un pueblo acostumbrado a creerle más al apellido que a la química. El varón pidió que se expusiera todo. El notario presentó la carta como robo. La mujer elegante presentó lágrimas como prueba de virtud. La institutriz habló de moral y de peligro. El cura recordó la importancia de la pureza y el buen nombre. El pueblo empezó a inclinar la balanza contra la criada, porque era lo fácil. Entonces ocurrió lo impensable. El niño apareció. No debía estar allí. Su salud era excusa constante para encerrarlo, pero caminó apoyado en el brazo del ama de llaves, con pasos cortos, pálido, con los ojos enormes y firmes. El aire pareció detenerse. El heredero, objeto de conversación, se volvió presencia. Su mirada se clavó en los adultos, y en ese silencio infantil se sintió una acusación más fuerte que cualquier documento. El varón se arrodilló un poco para estar a su altura. No lo tocó sin cuidado. Solo se colocó cerca, como refugio. El niño miró a la mujer infiltrada, y luego miró a la dama elegante del medallón completo. En sus ojos se notó algo que el preparado no había logrado borrar en inteligencia. La inteligencia de quien ha sido tratado como cosa y empieza a darse cuenta. El boticario mostró su evidencia. El rastro metálico dejó de ser sospecha y se convirtió en hecho. El notario intentó minimizarlo, hablar de remedios comunes y malentendidos, pero el boticario, con la calma de quien conoce el daño silencioso, señaló que ciertas sustancias, administradas con frecuencia, pueden debilitar, confundir, crear apariencia de fragilidad en apariencia. Esa palabra cayó como piedra en apariencia de incapacidad. La carta, leída con cuidado, terminó de unir las piezas. Hablaba de una maniobra antigua, repetida, sostenida por los mismos nombres. Hablaba de control de herencia. Hablaba de cómo se empujaba a alguien a parecer incapaz para que otro firmara por él. Hablaba de un medallón como símbolo de acuerdo. Y, en una línea que quemó el aire, sugería que dos personas del pasado habían sido silenciadas cuando se acercaron demasiado a la verdad, dejando a una niña sola con un mundo que eligió callar. La mujer infiltrada, temblando por dentro, sacó por fin su medallón roto. El metal brilló bajo el cielo gris. Lo sostuvo con la mano firme. El público vio la pieza irregular. La dama elegante, al sentir la mirada colectiva, llevó una mano al cuello por reflejo. El varón miró ese gesto. El hombre mayo dejó de sonreír por primera vez. La mujer infiltrada acercó su mitad del medallón al medallón completo, y la forma encajó en el aire como una verdad física. No era una metáfora, era un mecanismo de prueba. La plaza entera contuvo el aliento. La dama elegante palideció. El hombre mayo apretó la mandíbula. El notario tragó saliva. El cura bajó la vista por un instante, porque incluso la moral se tambalea cuando la evidencia es demasiado visible. En ese momento,
La mujer infiltrada ya no era solo criada, ni solo vengadora, era la niña de la lluvia y la mujer de la sonrisa contenida, unidas en un mismo cuerpo, y la justicia, por fin, dejó de ser un rezo vacío. El pueblo que antes había callado empezó a murmurar distinto. Algunas mujeres recordaron cosas. Un peón recordó un carruaje en una noche clave. El ama de llaves, con los ojos húmedos, recordó órdenes raras, frascos movidos, papeles escondidos. El boticario sostuvo su evidencia como quien sostiene una lámpara. La pareja respetable intentó retirarse, pero el varón lo impidió con autoridad. Su voz, sin necesidad de insultos, ordenó que el notario entregara la carta y que se revisaran los frascos. El cura, presionado por la mirada colectiva, ya no pudo proteger con palabras lo que olía a manipulación. La plaza, que antes pedía sangre simbólica contra la criada, empezó a pedir verdad. La resolución llegó como llegan las decisiones en ese mundo, en forma de documento, pero impulsada por un temblor humano. El notario, acorralado, admitió su participación en maniobras de tutela y administración que no eran limpias. La institutriz se quebró en su rigidez, revelando obediencias a cambio de posición. La dama elegante y el hombre mayo quedaron expuestos como los beneficiarios reales de la herencia, los que habían sostenido el sistema con sonrisas y perfumes. Su respeto era un disfraz. La mujer infiltrada sintió algo que no esperaban al verlos caer. No sintió triunfo dulce, sintió un cansancio enorme. La venganza, al cumplirse, no devolvía la infancia ni borraba la lluvia, pero si hacía algo rompía el silencio que los había protegido. Cuando todo terminó, el varón se acercó a ella lejos de la plaza, en un corredor del caserón donde olía a cera y madera antigua. La casa parecía más ligera, como si una ventana se hubiera abierto. Él la miró con una seriedad que no pedía nada indigno. Le aseguró, con hechos y con presencia, que no la expulsaría ni la escondería. Le ofreció algo que ella jamás había tenido: un lugar sin humillación, un lugar donde su dignidad no estuviera en préstamo. El romance no llegó como tormenta, sino como reparación. El varón, todavía en luto, no intentó apropiarse de ella ni usarla como premio. Le propuso un camino honorable, un cortejo respetuoso, una unión que no borrara su historia, sino que la sostuviera. Ella, agotada, aceptó con miedo, porque quien ha sido despreciada aprende a desconfiar incluso de lo bueno. Pero él se mantuvo firme, no con promesas ruidosas, sino con constancia. El niño, ya sin el preparado que lo debilitaba, comenzó a recuperar color y brillo. No se transformó en milagro inmediato, se transformó en proceso. Volvió a tocar su caballo de madera. Volvió a mirar la ventana con curiosidad, y no con resignación. Y, una noche, en un gesto pequeño que valía más que 1000 palabras, se quedó dormido en una silla cerca de ella mientras ella remendaba una camisa, como si su cuerpo por fin supiera qué es sentirse a salvo. Ecos de Spews, el caserón olía diferente, seguía oliendo a cera y a madera, pero también olía a pan compartido sin miedo, a campo cuidado con justicia, a escuela pequeña levantada para hijos de peones. El varón cambió reglas, mejoró condiciones, limitó abusos, obligó a que la tinta sirviera a la verdad y no al poder. La mujer infiltrada dejó de ser sombra, no por volverse señora de salón, sino por volverse columna del hogar. El medallón, ya completo, no se usó como trofeo, sino como recordatorio. Lo guardaron en una caja de madera junto con la carta, para que la historia no se repitiera. El oso de peluche remendado permaneció en una repisa discreta, no como objeto infantil, sino como símbolo de la niña que sobrevivió al desprecio del mundo. Y la moral final quedó escrita sin tinta: la justicia verdadera no siempre llega por los caminos que el pueblo considera correctos. Pero cuando una persona herida decide no rendirse, puede obligar al mundo a mirarla de frente. A veces, el amor no borra el pasado, lo abraza y lo vuelve fuerza. Y a veces, quienes se reían bajo la lluvia descubren, demasiado tarde, que el silencio no dura para siempre.